Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes, un abrazo cordial, un abrazo total, esperando que todo esté bien en su casa, ¿no? Y vamos pues vamos a continuar, chicos. Permítanme sincronizar la clase con el celular para ver, estamos para ver sus chats. Lo que pasa es que cuando uno hace presentación en PowerPoint no se puede ver el chat y lo tengo que sincronizar con el celular. ¿Y chicos? Listo, vamos a ver. Muy buenos días a los presentes. Muy buenos días, Luis Fernando García. Buenos días, Teresita Esther Aliaga. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos los presentes. Ahora sí, acabo de leer sus chats. ¿Puedo leer su chat? Entonces, les voy a hacer una pregunta en primer lugar, ¿sí? Si se ve la diapositiva y si se escucha mi voz, por favor, antes de comenzar la clase. Se ve la diapositiva, se escucha mi voz. Buenos días, cielo. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás? Se ve la diapositiva, se escucha mi voz. Sí, sí, se ve, se escucha. Correcto, excelente. Entonces, voy a dejar de presentar, en este momento voy a dejar de presentar, chicos. Estamos para que puedan entrar ustedes al examen. Ya dejé de presentar. Entren al examen, por favor. Entren a dar el examen. Es obligatorio que den ese examen, chicos. Sí, den ese examen para poder comenzar la clase. Correcto, excelente, excelente. Sí, voy a poner el link también por acá, por si acaso. Voy a poner el link por si acaso por acá. Sí. Bien, ahí está el examen. Den el examen, por favor, chicos. Vamos, chicos, vamos.
Buenos días, Nayet. Estamos en examen. No se puede ver la nota. Sí, después cuando yo lo resuelva, no se puede ver la nota. Yo después voy a resolver el mismo examen, no te preocupes. Nayet. Buenos días, Rocío del Pilar. Estamos en examen. Sí, ya vamos a terminar un par de minutos más y terminamos.
Bien, chicos, ya es tiempo, ya terminó el tiempo. Stop, por favor, stop, stop, stop. Ya terminó el tiempo y vamos a desarrollar. Ya, chicos, stop, por favor, vamos a desarrollar la clase. A ver, vamos a buscar para resolver el examen, por favor, chicos. Espero que hayan resuelto todos. Quiero ver por acá. Solamente hay 25 personas, faltan como 10 personas, chicos, resolver. Vamos, vamos, chicos, voy a dar un minuto más. Un minuto más, por favor. Vamos, chicos, vamos. A ver, vamos a ver. 25, ¿no aumentan más, chicos? ¿Solamente 25? Ups, ya. Vamos a comenzar. Stop, ¿ya? Stop, por favor, stop. Vamos a comenzar, voy a presentar y vamos a resolver. Listo. A ver, vamos a comenzar a resolver. Vamos a comenzar a resolver. Ujú. Ah, pero creo que esto está, me parece también en la diapositiva. Vamos a ver un ratito, por favor. A ver, vamos a comenzar acá. A ver, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Ya, chicos, a ver, vamos a leer con mucha atención, por favor. Vamos a leer el texto. Un ratito, por favor. Si no bulle. Vamos a cerrar ¿ya? Cerrar la puerta. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. Dice, comúnmente se dice que lo que no se usa se pierde. Comúnmente se dice que lo que no se usa se pierde. A ver, lo que no se usa se pierde. Esto de acá es lo que se dice, el autor no lo dice, eso es lo que la gente dice. Pero el autor después dice, esto es cierto. Esto, ¿qué cosa? Esto de acá, que se dijo, lo que se dice, lo que no se usa, esto es cierto en el caso de la mente. Quiere decir que si no usas la mente, pierdes la mente. Sigo. Nuevos avances científicos apuntan hacia la reserva cognitiva, no solo como preventiva del Alzheimer. Es decir, que la reserva cognitiva, ¿sí? Podría prevenir el Alzheimer, porque el texto dice, nuevos avances científicos apuntan. Y este verbo es importante, ¿sí? Si es que, si por ejemplo, una persona ha fallecido y analizamos las huellas digitales, analizamos testigos, entonces yo puedo decir, las pruebas apuntan a Luis como el asesino de esta persona. Las pruebas apuntan a Luis, pero no quiere decir que Luis sea el asesino. Entonces, lo que el texto me está diciendo es que los avances científicos apuntan hacia la reserva cognitiva, estamos no solo como preventivo del Alzheimer, sino como esencial en la lucha contra esta. Y esta sería pues la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que el texto me dice es que la reserva cognitiva podría prevenir el Alzheimer y podría luchar contra el Alzheimer. Sigo leyendo, por favor.
El Alzheimer se conoce como la enfermedad del siglo XXI. Se trata de la forma más común de demencia y es incurable, progresiva y terminal. Actualmente existen alrededor de 36 millones de afectados a nivel mundial, cifra que aumentará a 115 millones para el 2050. Muy bien, hasta ahí sigo leyendo el texto y dice, el doctor Jacob Stern, director de neurociencia cognitiva de Serhetsky Center y de Taub Institute, ha investigado desde la década de los 80 lo que nombró la reserva cognitiva o estado de igualdad, la capacidad de minimizar el deterioro mental. Ha revelado que la reserva cognitiva, se adquiere ejercitando el cerebro a través de hábitos mentales saludables. El doctor Stern pudo evidenciar la importancia de la reserva cognitiva al estudiar el caso de un jugador de ajedrez, quien presentaba leves síntomas de Alzheimer. Tras morir por causas independientes, o sea, no murió por Alzheimer, reveló en una operación post-morte después de muerto un estado mucho más avanzado de la enfermedad del que inicialmente se creía. En otras palabras, se creía que el Alzheimer estaba poco avanzado porque sus síntomas eran leves, pero en realidad su estado era muy avanzado. Ahora, su increíble manejo de Alzheimer, es decir, que no se presentaran los síntomas de Alzheimer, se debía a que, gracias a su profesión, ¿y cuál es su profesión? Recuerde que estamos hablando de un jugador de ajedrez. Su, su reserva cognitiva era muy alta. Nuestro entorno, nuestras capacidades innatas, la educación que recibimos, el puesto de trabajo que desempeñamos y las actividades de ocio que elegimos contribuyen a la elaboración de la reserva cognitiva. Sigamos. Aunque se encuentra en elaboración por el momento, no existe una escala de puntuación que mida la reserva cognitiva, ni se sabe con exactitud qué factores son los más influyentes sobre ella. Sin embargo, no cabe duda que el mantenerse activo y ocupado, ¿sí? En otras palabras, esto va a hacer que la reserva cognitiva aumente, nos va a proteger del daño cerebral. Chévere, está entendido el texto, y después estamos una imagen, ¿no es cierto? Viene una imagen, ojalá que se me esté escuchando, viene una imagen. En esta imagen, que usted está viendo, dice la reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro para retardar las manifestaciones de los síntomas de algunas patologías por medio de la estimulación. Los factores que ayudan a la reserva cognitiva son el ejercicio físico, las actividades de ocio, la motivación, bilingüismo, actividad, todo esto. Sigamos. A ver, ¿cuál es el tema del texto? ¿Sí? Obviamente que el tema del texto, tema, es la reserva cognitiva. Tema. ¿Y cuál es la idea principal? La idea principal está claro, que la reserva cognitiva, RC voy a poner solamente, ¿sí? Podría prevenir y combatir el Alzheimer. Sí, ahí está. Entonces, el tema central tiene que hablar de los dos, tiene que fusionarlo en una frase. Y la respuesta correcta, ahora sí te pregunto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Respóndeme, por favor. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Claro, la respuesta correcta, la respuesta correcta sería la alternativa A. Correcta, fácil esto. La reserva cognitiva y su potencial es posible, eficacia en la lucha contra el Alzheimer. Ujú.
La B, la escala de puntuación que hace medible. No, el tema no es la escala de puntuación, es una idea secundaria. Los factores ignotos. Ignoto significa no conocido. Ignoto significa no conocido. Los factores no conocidos que influyen en la... No, el tema nos dice que hay factores, pero que no son conocidos, no se sabe quién influye más, pero no es el tema central. La reserva cognitiva determinada por el doctor Stern en un jugador de ajedrez, no, este es el ejemplo, estamos, que nos ayudaría a decir que la reserva cognitiva podría ser eficaz en la lucha contra el Alzheimer. La respuesta corta es la A, sin lugar a dudas. Pregunta respondida. Siguiente pregunta. Determine la idea principal del texto. Dígame cuál es la respuesta. Esta es la pregunta uno. En la pregunta 2, ¿cuál sería la respuesta? En la 2. Correcto, correcto. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Pregunta 3. Resulta incompatible con la información textual afirmar que las actividades de ocio escogidas por las personas. En la pregunta 3, chicos, 2 personas más han respondido, Cielo y Rocío. ¿Qué dicen los demás? Alejandra, Luis Fernando también está marcando. Y la respuesta correcta es indudablemente la B. En el texto, cuando hablan, cuando hablan de los factores, ¿sí? Se debe a, lo voy a subrayar, se debe a, tiene que ver con nuestro entorno, nuestras capacidades innatas, la educación que recibimos, el puesto de trabajo que desempeñamos y las actividades de ocio que elegimos. Contribuyen a la elaboración de nuestra reserva cognitiva. Entonces están las actividades de ocio que elegimos. Y además, en el gráfico, también están hablando, ¿sí? Dice, los factores que ayudan a la reserva cognitiva están las actividades de ocio. Ahí están las actividades de ocio. Entonces, decir, plantear que las actividades de ocio carecen de relevancia en la constitución de la reserva cognitiva es incompatible y por eso es que la respuesta. ¿Sí? Ahora, las actividades de ocio podrían constituir, una buena forma de entrenamiento de la mente, sí. Hacen posible cuando involucra ejercicios mentales una buena reserva, sí. Las actividades de ocio constituyen uno de los factores que permiten la elaboración de la RC, sí. La respuesta correcta es la B. Es incompatible la B. A ver, pregunta 4. En el texto, la palabra independiente supone que la muerte del ejercista fue. A ver, fíjese, léalo por favor el texto. Lea el texto.
Aquí está la palabra independiente. Dice el texto, tras morir por causas independientes, reveló en una operación tal cosa, tras morir por causas independientes. Y la respuesta correcta será, tras morir por causas independientes. Correcto, cielo, Rocío, Teresita, causas ajenas a la enfermedad de Alzheimer. Ajá, excelente, hasta el momento, estoy viendo tu respuesta. A ver, pregunta número 5. La palabra manejo connota. La palabra manejo connota. Recuerda, palabra manejo, dirección, maquinación, intriga y habilidad. A ver, manejo. Vamos a ver. Manejo. Su increíble manejo del Alzheimer. Su increíble manejo del Alzheimer. Su increíble manejo. Se refiere a lo que pasaba con el jugador de ajedrez. Este jugador de ajedrez presentaba síntomas leves. Escucha, a ver, voy a ponerlo, voy a resaltarlo de otro amarillo, ¿ya? Un ratito, por favor. A ver, chicos, un ratito. Ahora sí, ya listo, listo. Se había prendido un aparatito que me impedía realizar las actividades. A ver, vamos a ver. Entonces, me escucha, por favor, quiero que me escuche, ¿sí? El texto dice acá, ¿sí? Que el jugador de ajedrez presentaba leves síntomas de Alzheimer, ¿sí? Pero cuando murió le hicieron una operación después de muerto y él tenía un estado muy avanzado de la enfermedad. Entonces, eso el texto le llama manejo del Alzheimer. Manejo del Alzheimer. O sea, tengo la enfermedad muy avanzada, pero los síntomas son leves. Entonces, quiere decir que gracias a su reserva cognitiva, él manejaba la enfermedad. Entonces, ¿qué se entiende por manejo en el texto? ¿O qué connota la palabra manejo en el texto? Ahora sí, respóndame por favor, ya le hice ver ya la zona textual. Que a pesar de estar la enfermedad muy avanzada, los síntomas son leves. Claro, adaptabilidad, correcto. No dirección, ni maquinación, ni intriga, sino adaptabilidad. Excelente. Sigamos. Pregunta número 6. Sí, porque es 5, ¿no? Me estoy equivocando. Sí, 5, 6. Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que la reserva cognitiva, incongruente. A ver, chicos, respóndanme acá. En la pregunta 6, ¿cuál sería la respuesta?
Claro. Ahora, la reserva cognitiva minimiza el deterioro mental por Alzheimer, es verdadero. Es posible que se constituya si se entrena, claro, si yo entreno, hago actividad mental, pues se va a constituir la reserva cognitiva. La reserva cognitiva de un ajedrecista, dado el ejercicio mental, alcanzaría niveles muy altos, claro, como es ajedrecista, que no, que estamos, que murió por causas ajenas, eso es correcto. En cambio, se mide con precisión solo si se cuenta con una historia clínica adecuada, eso es incongruente la alternativa A, porque el texto dice con claridad, esto dice con claridad, el texto dice con claridad, en la parte final, ¿sí? Por el momento no existe una escala de puntuación que mida la reserva cognitiva, ni se sabe qué factores son los influyentes. Si no existe una escala de puntuación, entonces plantear en el texto, plantear, pensamos que existe, plantear en el texto que existe, que se puede medir con precisión, eso es incongruente, contrario al texto. Alternativa, correcto. Pregunta 7. Respecto de la enfermedad de Alzheimer, se puede colegir. Colegir significa deducir, inferir, dimanar, concluir, desprender, derivar. Si en el examen de admisión le pregunta, se deriva, se desprende, se concluye, se dimana, se infiere, se deduce, se colige del texto, lo que usted tiene que hacer es un razonamiento y sacar una conclusión. En la pregunta 7, a ver, solamente se cura si las actividades de ocio incluyen memotecnia. Solo se cura si las actividades de ocio incluyen técnicas de memoria. No, no, eso no se habla en el texto. Apareció en los manuales de medicina de del siglo XXI. En los manuales de medicina, no hemos visto. Es combatido por los ajedrecistas mediante técnicas de juego, no, mediante su actividad normal, su vida, no. Se trata de un tipo de demencia no conocido. Se trata de un tipo de demencia sumamente ignoto, no conocido. Lo que no se conoce son los factores, pero no es una demencia que no, la demencia es conocida, los que no se conocen son los factores. Es sumamente progresivo, dice el texto. No es sumamente agresivo, no. No existe un método eficaz que permita detener su crecimiento. Claro, porque el texto dice con claridad, ¿sí? En el primer párrafo, ubícate en el primer párrafo. Lo voy a poner de un color verde, ¿ah? En el primer párrafo, fíjese, cifra que aumentará a 115 millones para el 2015. Aumentará. Y además nos dice que es incurable y aumentará. Lo que se puede hacer es aumentar la reserva cognitiva no para curar la enfermedad, no para detener la enfermedad no se detiene. Lo que hace la enfermedad es que manejes los síntomas, que se pueda adaptar, que uno pueda manejar los síntomas, que los síntomas sean leves.
Entonces, la respuesta está bien clara acá. No existe un método eficaz que permita detener su crecimiento porque aumenta. La respuesta correcta, obviamente, va a ser la B. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Respuesta, por favor. En la 8, chicos. Tengo la respuesta de Teresita, Rocío, Jayet. Correcto, la respuesta correcta es la D. En el texto me hablan de un ajedrecista que tenía el Alzheimer que presentaba leves síntomas, pero murió por causas ajenas, le hicieron una operación y se dieron cuenta que la enfermedad estaba muy avanzada. Entonces, dedujeron que eso se debe a la reserva cognitiva, ¿sí? Entonces, si el ajedrecista mencionado en el texto hubiese evidenciado deterioro sumamente grave de sus capacidades cognitivas antes de morir, es decir, si sus síntomas hubieran sido graves, entonces la propuesta de reserva cognitiva motivada por el ejercicio mental para frenar el deterioro sería implausible, no sería admisible eso. La respuesta correcta es la alternativa D. ¿Sí? O sea, la respuesta ahí dice, ¿no? O sea, la pregunta es, el texto dice, el ajedrecista tenía leves síntomas, pero avanzaba la enfermedad. Entonces, ¿qué ha hecho? Que a pesar de que tenga avanzada la enfermedad, tenga leves síntomas, la reserva cognitiva. Que la reserva cognitiva frena, en cierta medida, los síntomas y hace que los síntomas no se vuelvan graves. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido síntomas graves y también avanzada la enfermedad? Entonces, no sería posible decir que estamos y proponer que la reserva cognitiva, estamos motivada por el ejercicio mental, lentifica, frena el deterioro, los síntomas. No se puede decir que los síntomas son leves, ya que los síntomas serían fuertes. La D de dedo, creo que está clarísimo que la pregunta 9, chicos. El ajedrecista mencionado en el texto, de acuerdo con el gráfico, tendría síntomas leves del mal por su gran reserva cognitiva. Ahora, el factor específico que coadyuva a esta, ¿quién sería esta? Esta es la reserva cognitiva. El factor específico que ayuda a la reserva cognitiva es, o sea, en el ajedrecista, ¿qué factor sería? Aparece dos respuestas, la 9 la D y la 9 la B. La 9 dice la D y la 9 la B. Pero Hayek, hay que escoger. Entonces me voy al gráfico y después al texto. En el gráfico
hablan de ejercicio físico, hablan de complejidad de la ocupación, hablan de actividad de ocio, motivación, obviamente que no es bilingüismo, no es educación, no es motivación, no es ejercicio físico. Hay dos posibilidades, complejidad de ocupación o actividad de ocio. Son dos posibilidades. Pero si voy al texto, el texto claramente dice, su increíble manejo del Alzheimer se debía que gracias a su profesión, o sea, que él jugaba ajedrez no por ocio, sino que era su profesión. Su RC era muy alta. Nuestro entorno, actividades innatas, educación que recibimos, el puesto de trabajo que desempeñamos, las actividades de ocio que elegimos. Entonces, en el jugador de ajedrez, en este ejemplo, el jugar ajedrez era una profesión y por lo tanto, concordando con esto, sería la complejidad de la ocupación. Y por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser, ¿sí?, la D de dedo. Ahí está la respuesta. Correcto, Jai. Ujú. Bien, chicos. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Se entendió hasta acá el texto? Las respuestas, todas las respuestas están claras. ¿Sí? Bien, ahora, todo texto tiene una estructura. Ujú. Sí, todo texto tiene, correcto Teresita, correcto cielo. Entonces, todo texto tiene una estructura. Para saber la estructura, primero tengo que saber de qué está compuesto un texto. Un texto está compuesto, pues, de ideas. Creo que nadie duda de esto. Un texto está compuesto de ideas. ¿Sí? A ver, para que más o menos se entienda. Dice este texto. De la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo. Quiero decir, aquella creencia inamovible de que a un ser como nosotros lo somos, tienen que estarle sometidos por naturaleza otros seres y tienen que sacrificarse por él. El alma aristocrática acepta este hecho de su egoísmo sin ningún signo de interrogación y sin sentimiento alguno de dureza, coacción, arbitrariedad, antes bien como algo que acaso esté fundado en la ley primordial de las cosas. Si buscas un nombre para designarlo, diría es la justicia misma. Y el texto continúa. Pero el texto tiene ideas. Mire, mire, mire. Dice, de la esencia del alma aristocrática. Voy a analizar la primera idea. De la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo. Esta partecita nomás. Entonces, esa idea la tengo que captar. De la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo. Entonces, ¿qué se entiende por esencia? ¿Qué se entiende por esencia? La palabra esencia, escúchame por favor, la palabra esencia tiene varios significados. La palabra esencia tiene varios significados. Si usted va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra esencia, primer significado es aquello que constituye la naturaleza de las cosas o lo permanente e invariable de ellas. Ujú. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Mira, te explico, mejor te lo explico con otras palabras, ¿ya? Porque también significa extracto, perfume, ¿no? Varias cosas, pero el significado que nos interesa acá de esencia. Las cosas, voy a suponer, voy a hacerlo así gráficamente. Las cosas tenemos dos partes, por decirlo así. Una parte que se va a llamar apariencia y otra parte que se va a llamar esencia. Recuerda, las personas, los animales, las cosas, esencia y apariencia. ¿Qué es la apariencia? Algo que tenemos,
pero no nos hace ser lo que somos. Repito, ¿qué es la apariencia? Algo que tenemos, pero que no nos hace ser lo que somos. Esa parte no puede cambiar, es invariable. Si cambiase, también cambia todo la naturaleza nuestra. Estamos, pero me estoy equivocando acá. Escúchame bien nuevamente. La apariencia es algo que tenemos. Apariencia. Está pensando en otra cosa, chica. Es algo que tenemos, pero no nos hace ser lo que somos. No nos hace ser lo que somos. Y la esencia es algo que sí tenemos y nos hace ser lo que somos. La esencia es invariable, porque si cambia la esencia, ya no somos lo que somos. Para que se entienda. Mi persona, yo soy Carlos de la Torre. A ver, yo tengo este rostro. Tengo un rostro determinado. Yo quiero saber si ese rostro es parte de mi esencia o parte de mi apariencia. Entonces, supongamos que me caiga ácido muriático en la cara. A toda mi cara sí se corre. Yo no es el mismo rostro. Te pregunto, ¿dejé de ser Carlos de la Torre o sigo siendo Carlos de la Torre? ¿Qué dirían ustedes? Claro, sí, sí, sigue siendo Carlos de la Torre. Entonces, este rostro es parte de la apariencia, porque no me hace ser lo que soy. Sin ese rostro, seguí siendo Carlos de la Torre. Ajá. A ver, yo soy una persona gruesita, gordita. No obeso, pero sí soy gordito. ¿Qué pasaría si por X motivos adelgazo? Me convierto en un tallarín. Perfil de Gillette, radiografía de pejerrey. Entonces, la contextura que tenía tampoco sería parte de mi esencia. O sea, no sería apariencia, porque cambió la contextura y seguí siendo Carlos de la Torre. Ah, ya. Profe, ¿y el corazón? Supongamos que me hicieran un trasplante de corazón. Sí se puede hacer esas operaciones. Se saca el corazón mío que de repente está mal y me ponen el corazón de otra persona. Dejé de ser Carlos de la Torre, no, sigo siendo Carlos de la Torre. Entonces, el corazón es importante para vivir, pues, ¿no? Pero no es esencia de Carlos de la Torre, o sea, no me hace ser lo que soy, ni este rostro, ni esta contextura, ni la ropa que tengo. Porque si me quitara la ropa, ni el color de piel que tengo, es esencia, eso es apariencia. Pero supongamos que hubiera un trasplante de cerebro. No hay, actualmente no se puede hacer trasplante. Operación al cerebro, una partecita te lo cortan, o sea, ¿no? Para sacarte de repente una bala perdida, cosa por el estilo, pero no te pueden, escúchame bien, no pueden, pues, estamos a hacer sacar el cerebro y poner el cerebro. Pero supongamos que podría, me sacan el cerebro en una operación y me ponen el cerebro de otra persona y me cosen y me arreglan todo. Si me sacaran el cerebro y me pusieran el cerebro de otra persona, por más que tenga la apariencia de Carlos de la Torre, ya no sería sino Carlos de la Torre, ¿cierto? ¿O estoy mal en el análisis? Ah, claro, claro, Teresita. Entonces, en el cerebro está la esencia, lo que hace que sea lo que soy, que hace que sea lo que soy. Entonces, ¿quiénes conforman mi esencia? Mis pensamientos, mis valores, ¿sí? Mis ideas, todo eso es, sin eso dejo de ser Carlos de la Torre.
Entonces las personas, los animales tienen algo que les hace ser lo que son y sin eso dejan de ser. Ese algo se llama esencia. También tienen otras cosas, otras partes que no les hace ser lo que son. Sin eso sigue siendo lo que es. Eso es apariencia. La esencia es inamovible, no cambia. Entonces el texto dice, de la esencia del alma aristocrática forma parte del egoísmo, de la esencia del alma aristocrática. Quiere decir entonces que yo tengo esta idea. Supongamos que él va a representar un aristócrata, un alma aristocrática, una persona aristocrática. Y esta persona, de rojo, va a ser su esencia, aquello que le hace ser lo que es. Y parte de la esencia del alma, parte de la esencia del alma aristocrática forma parte del egoísmo. Así que el egoísmo sería, no sería otra cosa, y todo esto de acá, todo eso ahí, sería la esencia. Entonces, una parte de esta esencia, esta parte de la esencia, se va a llamar egoísmo. Quiere decir que el egoísmo es una parte, estamos de la esencia de los aristócratas. Quiere decir que todo aristócrata es egoísta, todo, 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 todo. Porque yo no puedo sacar de un aristócrata el egoísmo porque dejaría de ser aristócrata. Ya no sería. ¿Sí? Entonces el egoísmo, forma parte, estamos de la esencia del aristócrata. Entonces, ¿qué ideas hay ahí? Todo aristócrata es egoísta. No hay aristócrata que sea solidario, porque el egoísmo es parte esencial. Ujú. Entonces, esto de aquí lo que tiene que captar usted, las ideas del texto. Todo texto tiene ideas. Sigo analizando. ¿Sí? Sigo analizando. Pero en un texto van a haber ideas, conceptos, simplemente conceptos. Yo le voy a poner como iniciales IC y también van a haber ideas con sentido. Las ideas concepto son ideas que no tienen desarrollo explicativo. Carecen de desarrollo explicativo. En cambio, las ideas con sentido sí tienen, sí tienen desarrollo explicativo. En otras palabras, afirman algo, niegan algo. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué ideas conceptos hay en el texto? ¿Qué ideas conceptos? Yo voy a decir que hay las siguientes ideas conceptos. Por ejemplo, hay la idea concepto de lo que es esencia, hay el contexto de lo que es alma aristocrática, hay la idea de lo que es egoísmo, hay la idea de lo que es creencia inamovible. Ujú. Entonces, hay idea de lo que es coacción, de lo que es arbitrariedad. Hay este concepto, ¿no? Dere- estamos derecho idéntico. Hay la idea de honores y derechos. Entonces, esos son conceptos. Los conceptos son ideas que son los conceptos del texto, pero no son las ideas con sentido. Por ejemplo, si a mí me dicen a mí esta situación, ¿sí? El resultado de las elecciones. Esto es una idea concepto. Porque no hay un desarrollo explicativo, solamente digo el resultado de las elecciones. En cambio, si yo dijera así,
el resultado de las elecciones se está tardando mucho. Esta ya es una idea consentida. Esa ya es una idea consentida. ¿Sí? Porque ya afirmo algo, o sea, hay un desarrollo, afirmo, niego algo, si el resultado de las elecciones que afirmo está tardando mucho. Entonces, acá lo que estoy haciendo yo ya es afirmar algo. En cambio, cuando digo el resultado de las elecciones, o si yo digo, por ejemplo, estamos la pobreza en el mundo, eso es un concepto simplemente. Si yo digo, por ejemplo, estamos trabajadores, trabajadores, estamos industriales, esos son ideas conceptos. En cambio, si yo digo, en cambio, si yo digo, ¿sí? Debemos acabar, estamos con la pobreza en el mundo, eso ya es una idea con sentido, ¿sí? Sí, ¿qué conceptos hay en el texto? En el concepto hay el concepto de esencia, hay el concepto de alma aristocrática, hay el concepto de egoísmo, hay el concepto de creencia inamovible, hay el concepto de lo que es coacción, arbitrariedad, qué significa derecho idéntico, qué significan honores y derechos, y hay más conceptos, hay un montón de conceptos. ¿Sí? Esas ideas hay en el texto. Entonces, las ideas concepto son las ideas que carecen de desarrollo explicativo, es decir, no afirman nada, no niegan nada, solo presentan. En cambio, las ideas con sentido son las ideas, estamos, que sí tienen desarrollo explicativo. Por ejemplo, por ejemplo, esta, ¿no? Lo voy a poner de otro colorcito amarillo, más, como mucho más relajante, ¿ya? De la esencia del alma aristocrática forma parte. ¿Mm? Esa es una idea con sentido, porque ya está explicando algo. Mira otra, al hacerlo cojo, ¿ya? El alma aristocrática acepta su egoísmo, el hecho de su egoísmo, sin ningún signo de interrogación y sentimiento alguno de direza, coacción o arbitrariedad. Esa es otra idea con sentido. Ujú. Entonces, no es lo mismo los conceptos del texto que ideas con sentido. Te debes olvidar, no te debes olvidar. Voy a borrar las anotaciones que estaban arriba para poder explicar más. Ahí está. Ahora, en un texto, obviamente que van a haber varios conceptos y también van a haber varias ideas con sentido, ¿no? ¿Sí? Si hay preguntas, me lo dices. Pero de todos los conceptos que hay en el texto, va a haber un concepto que va a ser el más importante, se le va a llamar tema del texto. El tema del texto, ¿sí? El tema del texto, es el concepto más importante del texto. Es de qué trata el texto.
Y el tema del texto, en este caso sería, si leemos el texto, que no lo hemos leído totalmente, pero para que lo entiendan, el tema del texto sería el egoísmo en la aristocracia. Ese es el tema. Y las ideas con sentido, de todas las ideas con sentido, va a haber una idea con sentido que es la más importante de todas. Se le va a llamar idea principal. Y las otras ideas, o mensaje, idea principal o mensaje, y las otras ideas se le van a llamar pues ideas secundarias, de tercer, ¿no? De segundo orden, de tercer orden, pero no es la principal, es el mensaje. Entonces, acá, por ejemplo, el mensaje es que el egoísmo, ¿sí? Es parte esencial de la aristocracia. De la aristocracia. Ujú. ¿Ya? Entonces, más o menos para que tenga alguna idea. Si no confunde usted el tema con la idea principal. El tema simplemente es de qué trata el texto. Y la idea principal es el mensaje que el autor da sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje que el autor da sobre el tema. Y hay otras ideas que van a ser secundarias, ¿no? De segundo orden, que no tienen tanta importancia como el mensaje. Ahora, en el texto también van a haber ideas explícitas e ideas implícitas. ¿Qué es una idea explícita? Son ideas directas del texto. Son ideas directas. ¿Y qué son las ideas implícitas? Fácil, son ideas indirectas del texto. Fácil, leamos el texto. Léelo, por favor, te voy a dar un minuto, hasta menos todavía, porque el texto es pequeñísimo. Me avisa si ya está. Me avisa si ya está. Chévere, chévere, Ilen. Y explícita sería, por ejemplo, esta. Sería esta. Acá dice, la cafeína activa las funciones del sistema nervioso central. Y el texto dice, el café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína que también se encuentra en el té y en pequeña proporción en el cacao. La cafeína, dice el texto, activa las funciones del sistema nervioso. Lo dice directamente, entonces esa es una idea explícita. ¿Qué es una idea explícita? Son ideas que el autor plantea directamente. Ahora, pero también hay idea implícita. Pero también hay idea implícita, idea indirecta, ¿sí? Y la idea implícita, por ejemplo, acá lo voy a poner, estamos, a ver, dice, el café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína. A ver, leamos ahí. Dice, el café es una bebida estimulante debido a es un conector de causa. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el factor que hace que el café sea estimulante? Y la causa es una sustancia denominada cafeína. La causa es la cafeína. Quiere decir que la cafeína hace que el café sea estimulante.
estimule. Ujú. Ahora, esa cafeína, dice el texto, también se encuentra en el té. Entonces, el té también debe ser estimulante. Y se encuentra en muy pequeña proporción en el cacao. Entonces, si usted se fija y analiza la información del texto, se encuentra la cafeína en muy pequeña proporción en el cacao. Entonces, si el cacao tiene cafeína, también es estimulante, pero sería menos estimulante, por ejemplo, que el café. Entonces, si yo digo el cacao es menos estimulante que el café, ¿por qué? Porque tiene menos cafeína, pues. Tiene cafeína en pequeña proporción. Entonces, esa información no la dicen directamente en el texto, pero se puede deducir. Es una idea que está oculta y es indirecta y que el lector tiene que deducir y sacar esta conclusión. Entonces, no confunda la idea explícita con la idea implícita. Sigamos. Ahora, el texto tiene una jerarquía. Tiene un tema, idea principal, tema central, idea secundaria, idea de tercer orden y dato puntual. ¿Qué es el tema? Escúchame, por favor. Es el concepto, no es idea con sentido. No explica nada, no dice nada. Es el concepto simplemente más importante del texto. Es simplemente lo que el texto trata. Es lo que trata el texto. ¿De qué trata el texto, profesor? El texto trata sobre la reserva cognitiva. Profesor, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre el egoísmo en la aristocracia. Oye, ¿el texto qué trata? Profesor, el resultado de la segunda vuelta. ¿El texto de qué trata? De la delincuencia en el mundo. O sea, simplemente de qué trata el texto. Ese es el tema. En cambio, la idea principal es, es la idea con sentido, es la idea con sentido, estamos más importante del texto. Es la idea con sentido más importante del texto. Esto es sobre el tema, no es el tema, pero si no es lo que se dice del tema principalmente, así como un resumen, como un síntesis. Es la idea con sentido más importante del texto sobre el tema. En otras palabras, es el mensaje que se brinda sobre el tema. Sobre el tema. Esa es la idea principal. ¿Cuál es el tema? Pues el tema viene a ser, sí, el tema viene a ser la reserva cognitiva. ¿Y cuál es el mensaje? Que la reserva cognitiva ayudaría a prevenir y luchar contra el Alzheimer. ¿Mm? Esa es la idea principal, no confunda. Ahora, el tema central es el aspecto o aspectos, es el aspecto o aspectos del tema general que se desarrolla con la idea principal. ¿Y qué es idea principal? Con la idea principal.
con la idea principal. Con la idea principal. Por ejemplo, si el tema es, ¿sí?, la reserva cognitiva, segundo tema, la reserva cognitiva. Y la idea principal es que la reserva cognitiva ayudaría a prevenir, estamos, y combatir el Alzheimer. El tema central podría ser de repente, estamos, eh, importancia de la reserva cognitiva. ¿Qué aspecto? Función de la reserva cognitiva para combatir el Alzheimer. ¿Qué aspecto específico del tema general se está desarrollando? Las ideas secundarias, escúchame por favor, son ideas que ayudan a la idea principal. O sea, las ideas que ayudan a que el mensaje se entienda, esa es la idea, esa es la idea secundaria. Y la idea de tercer orden sería como lo que se conoce como ideas relleno. Es decir, están presentes ahí, pero no ayudan a la idea principal. Tampoco la contradicen, obviamente. Y el dato puntual son fechas, números, cuadros estadísticos y algo más exacto. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo hasta acá. Escúchame por favor. A ver, el ejemplo simple y sencillo. El vecino es gordo, pesa muchos kilos, 150. Todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta, la cual era de cedro, y en otra, cuando se sentó en una silla, esta se rompió. ¿Sí? A ver, el vecino es gordo, pesa muchos kilos, se entiende que es el vecino, sujeto tácito. El vecino pesa muchos kilos, 150. Todos le dicen Garfield, todos le dicen, ¿a quién? ¿A quién le dicen? Al vecino. Pues. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta. ¿Quién quedó atorado en la puerta? Que era de cedro la puerta, el vecino. Y en otra, cuando se sentó en una silla, este se rompió. Cuando se sentó, ¿quién? El vecino. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué te hablan o de quién te hablan? Debes responder a esa pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? Si yo preguntara, ¿de qué te hablan o de quién te hablan? ¿Cuál sería tu respuesta si yo preguntara, ¿de qué te hablan o te pregunto, ¿de quién te hablan? Porque se puede responder a cualquiera de las dos preguntas. ¿De qué o de quién te hablan? Primero con este ejemplo sencillo. Ya viene el ejemplo fuerte. Vamos chicos, vamos, 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 vamos. ¿De qué o de quién te hablan? ¿Cuál sería su respuesta? Porque hay que saber acá. Del vecino. El tema sería el vecino simplemente. ¿Y cuál es el mensaje que te quieren dar sobre el vecino? Eso se va a llamar idea principal. El tema es el vecino, pero ahora pregunto, ¿cuál sería? La idea principal no es otra cosa que el mensaje. El mensaje. Entonces, ¿qué te quieren decir del vecino principalmente o como síntesis? Ajá, correcto que el vecino es gordo, está gordo. Esa es la idea principal. Y el tema central es el aspecto. Recuerde, el tema central es aspecto del tema general. Entonces estaríamos hablando pues de la contextura del vecino. Si ya tengo el tema, la idea principal. Ahora, el título, escúchame por favor, es el nombre que le voy a colocar al texto. Así como hay nombres, hay una chica que se llama Alejandra, otra chica que se llama Cielo, ahí está un joven que se llama Adolfo y yo me llamo Carlos. Entonces, el texto también hay que ponerle un nombre. Ese es el título. Pero el nombre debe coincidir, debe reflejar, escúchame por favor, el título debe reflejar a la idea principal. Pero la idea principal se escribe como oración. El vecino es gordo y el título no puede ser como oración. Si es que va a ser a esta oración, la vas a transformar en una frase, porque el título es una frase. Entonces, sería, por ejemplo, la gordura del vecino. Ese no es una oración, sino es una frase. Entonces, ¿qué es el tema? El tema simplemente es de qué trata el texto, de quién trata el texto en general.
La idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre ese tema. El tema central es el aspecto que se está desarrollando. Estamos hablando de contextura, de importancia, de clasificación. ¿Qué aspecto del tema se está tratando? Y el título es ponerle un nombre al texto. Y el mejor título es transformar la idea principal en una frase. Ese es el mejor título. Ahora, lo que yo voy a preguntar acá, ¿sí? Lo que yo voy a preguntar acá, ¿cuál sería una idea secundaria? Miren lo que voy a trabajar. La idea principal es esta: el vecino es gordo. Pero ¿cómo ayudo a dar el mensaje? ¿Cómo ayudo a dar el mensaje? Entonces, voy a poner ideas secundarias. El vecino es gordo. ¿Cómo yo? Pesa muchos kilos. Eso ayuda a decir que él es gordo. Esa es una idea secundaria. Lo que está en verde es idea secundaria. Todos le dicen Garfield. Es otra idea secundaria porque me ayuda a entender que él es gordo. Oye, en una ocasión se quedó atorado en una puerta, ¿sí? Entonces ahí puedo decir yo, ahí yo puedo decir, ¿sí? Ahí yo puedo decir, para hacer esto olvidar, que eso sería una idea secundaria. Otra idea secundaria, oye, cuando se sentó en una silla, esta se rompió. Esa es una idea secundaria. Porque las ideas secundarias ayudan al mensaje. No se debe usted olvidar, ¿sí? Ahora, hay una idea que dice, hay una idea que dice que la puerta era de cedro, ¿sí? En una ocasión, hubo una ocasión en que quedó todo en una, vale, gordo, ¿no? Sí, oye, digo, oye, la puerta era de acero. Esta idea que está en celeste no ayuda a decir que el vecino es gordo. Por lo tanto, esa era una idea de tercer orden. No se vaya usted a olvidar. Un ratito. Entonces, voy a escribir. Esta idea viene a ser la idea principal. Viene a ser la idea principal. Ujú. Las ideas que están en verde son ideas secundarias. Son ideas secundarias. Lo que está en celeste sería idea de tercer orden. Sería idea de tercer orden. Ujú. Oye, pero ¿cuánto exactamente pesa? 150. Eso ya sería no una idea, estamos secundaria, tercer orden, sería una idea puntual. Un dato exacto ya. Se va a llamar idea puntual. Se va a llamar idea puntual. Y así tienes que trabajar el texto. Si en el texto tienes que ubicar el tema general, tienes que trabajar el mensaje, tienes que trabajar, las ideas secundarias, las ideas de tercer orden y los datos puntuales.
Estoy retrocediendo. ¿Qué habíamos analizado? A ver. El tema, la reserva cognitiva. El mensaje, que la reserva cognitiva, podría prevenir y combatir el Alzheimer. Esta zona que voy a poner, ¿con qué lo pongo ahora? Uy, esta zona, caballero, voy a tener que, color que no utilice, el azul. Entonces, podría decir yo que la reserva cognitiva, esto que estoy subrayando, no solo previene el Alzheimer, sino es esencial para la lucha contra esta. Eso ahí es la idea principal. Ujú. Entonces ya hay el tema y ya hay la idea principal. Ahora yo podría hallar una idea secundaria, un dato específico, de repente una idea de tercer orden que es una idea relleno que no ayuda al mensaje. Por ejemplo, esta idea que está acá, mira, la voy a poner así para no subrayarla ya desde acá. Esta idea que está acá. El doctor Jacob Stern, director de neurociencias cognitivas, tendrá que subrayar. El doctor Jacob Stern, ¿sí? Voy a saltarme, ¿sí? Ha investigado la reserva cognitiva, ¿sí? Él estudió la reserva cognitiva. Y sigo leyendo. Y él ha revelado que ésta se adquiere ejercitando el cerebro a través de hábitos mentales saludables. Esas ideas son secundarias. Mira, el doctor Jacob, lea lo que estoy tratando de poner desde azul para tratar de resumir. El doctor Jacob ha investigado la reserva cognitiva, ha revelado que ésta se adquiere ejercitando el cerebro a través de hábitos mentales saludables. Y Esther pudo evidenciar la importancia de la reserva cognitiva. Esas son ideas secundarias porque están ayudando a decir, oye, la reserva cognitiva ayudaría a luchar contra el Alzheimer, a prevenir el Alzheimer, o sea, está ayudando, son ideas secundarias. Oye, pero el doctor Jacob es director de neurociencia cognitiva, sí, ya, pero ese es un dato de tercer orden. Entonces, quiero que lo entiendas bien. Ujú. Ahora, ¿desde qué siglo se conoce la enfermedad del Alzheimer? ¿Desde qué siglo uno conoce? Profe, desde el siglo XXI. Ya, eso de ahí es un dato puntual. Para el 2050, ¿cuántas personas estarán afectadas de Alzheimer? 115 millones. Ese es un dato puntual. Entonces, en el texto, con esto termino, usted, chico, chica, determine el tema general, el mensaje que el autor quiere dar. Eso te va a ayudar a determinar dos cosas, el tema central y el título. Después usted determine ideas secundarias, ideas que ayudan al mensaje. También van a haber ideas relleno, ideas de tercer orden y datos puntuales. Pregunto, chicos, hasta acá. ¿Se entendió la clase?
¿Se entendió la clase? O mejor dicho, me dejé entender la clase, chicos. Eso es lo que tienen que trabajar. Tienen que practicar eso. ¿Sí? Tienen que practicar bastante eso, muchachos. Hemos hecho la estructura del texto. Estructura textual. ¿Sí? Excelente, chicos. Un abrazo. Siempre mi deseo que esta pandemia se elimina para que presencialmente estamos, haga las clases, ¿no? Haya las clases. Ya me imagino yo en las presenciales. Antes hacía en Pizarra, pero ahora en presenciales voy a utilizar un proyector con proyector y Pizarra a la vez. Ahí se van a hacer las clases cuando sean presenciales, pero yo estoy seguro que ustedes va a ingresar todo es con esfuerzo y trabajo, chicos. Un abrazo. Muchas gracias para ustedes. Gracias totales. Nos vemos, chicos. Un abrazote. Gracias, corazones para ustedes, Mari. Gracias, gracias, chicos.